Nos atienden dos congresistas y creo que Laura Daniela Juan Diego ha escogido dos congresistas que no son el extremo del espectro político. Alejandra Omaña es del Pacto Histórico y Jennifer Pedraza es de Dignidad y Compromiso. Sí, claro. Que es una mujer muy crítica, muy valiente, pero ella no está en el centro democrático, ¿no? No, ella está de Ella hecho en el está- centro político que está en llaman, el- ¿no? Es progresista, pero además progresista. hay que darle el mérito también a la senadora Jennifer Pedraza, que ha sido una de las más activas denunciantes en No, todo lo que es tiene que ver pilísima. con las actuaciones de Juliana Guerrero. Y estuvo ahí en la fila y apoyando a Sergio Fajardo, que fue candidato presidencial. No, Y votó hace 4 años por Gustavo Petro, por si acaso. y ella puso en el spot público el tema. Es una líder juvenil muy, muy importante. Saludo a la senadora del Pacto Histórico, Alejandra Omaña, y le deseo una feliz mañana. Bienvenida a Caracol. Hola, muy buenos días. Me alegra mucho poder saludarlos. Y saludo a Jennifer Pedraza. Senadora, buenos días. Senadora Jennifer. Aló, hola, buenos días. Un saludo para ustedes. Gracias, senadora Jennifer. Doña Alejandra, como decía la ex esposa de Gustavo Petro, defender a las Guerrero en este momento es un imposible. Sí, a este punto sí. Es bastante difícil poder hacerlo. Yo creo que eso ha generado un desazón colectivo en el proyecto porque fue un tema que se escaló, que al inicio pensamos que se podía tratar de pronto de rumores, pero pues ya queda mucho más que confirmado que en realidad las hermanas Guerrero pues son unas faltas éticas y delitos, claramente lo que podrían ser delitos, y eso genera un rechazo colectivo de nuestro partido, de nuestras bases, que así como la doctora Meriluz decían, han trabajado con muchísima fuerza para defender el proyecto desde las regiones, desde los territorios, con su vida, poniendo en juego su libertad, su tranquilidad, su seguridad, y que ocurran esas fallas, pues es un tema muy grave, pero pues no estamos exentos de que ocurran esas cosas, ¿no? Muchas personas se acercan al proyecto con intereses que son lamentablemente inherentes a algunos seres humanos y pues este fue el caso de ellas y lo que hemos solicitado al presidente es que se pueda alejar del proyecto del cambio lo más pronto posible a las hermanas Guerrero, porque pues no es justo que estén ellas ahí ocupando esos espacios. Pero sabemos que son cosas que pasan en los gobiernos y que lamentablemente pasó en el nuestro y que lamentamos muchísimo. Senadora Jennifer Pedraza, por supuesto hay voces desde el Pacto Histórico que están rechazando todo este escándalo, como la de su colega Alejandra Omaña, pero ayer el presidente Gustavo Petro escribía en sus redes sociales que es Juliana y su hermana Verónica Guerrero las que deben poner ya la denuncia contra los empresarios que buscaron corromperlas. ¿Usted qué opina de ese trino del presidente Petro? Sí, es que uno no sabe si ese trino lo está haciendo el presidente de Colombia, que debería defender los recursos públicos de los ciudadanos y de las ciudadanas, o lo está haciendo el abogado de Juliana Guerrero y de Verónica Guerrero. Eso es precisamente lo que llevo más de un año denunciando, que no es solamente unas señoras que decidieron ir a comprar unos títulos, e ir a moverse y pasar hojas de vidas en ministerios. Aquí lo que nosotros estamos viendo es una decisión muy clara del jefe del proyecto político del Pacto Histórico, Gustavo Petro, de protegerlas, de promoverlas, de perseguir a quienes denunciamos este y varios escándalos de corrupción. Ese es el motivo por el cual yo invito a las personas del pacto que valientemente se han apartado de este tipo de prácticas para que no dejen de ver que el problema no está en la base, sino que ese es un problema directamente que vincula al jefe de ese proyecto político y que es una consecuencia de un proyecto político que se presenta como progresista, pero que ha abandonado la crítica y la autocrítica y que a punta del autoritarismo del presidente Gustavo Petro ha terminado permitiéndole que haga y deshaga con las banderas de los proyectos alternativos. ¿O no ocurrió lo mismo cuando Susana Muhammad y Francia Márquez se atrevieron a levantar la mano en el Consejo de Ministros para protestar en contra del nombramiento de Armando Benedetti, que al otro día el mismo presidente Gustavo Petro la sacó de cualquier transmisión en vivo del Consejo de Ministros? Entonces aquí esto realmente lo que
termina demostrando es que es el mismo Gustavo Petro el que ha terminado premiándolas y protegiéndolas. Vean, Juliana Guerrero no solamente estaba en los consejos de ministros transmitidos en vivo, sino que además sigue siendo el día de mañana de hoy la delegada del presidente Gustavo Petro en el Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar. Yo tengo una acción popular en contra de esta delegación que aún no falla, lamentablemente, pero entonces lo que vamos a tener que ponerle es, disculpen, una lupa tremenda a cada contratación que la Universidad Popular del Cesar haya aprobado durante estos años. No olviden que sin el voto de Juliana Guerrero hubiera sido muy difícil nombrar al rector que al final terminó tumbando la justicia colombiana de la Universidad Popular del Cesar. No olviden que ella estaría siendo viceministra de las Juventudes de no haber sido por nuestras denuncias y que afortunadamente el 5 de agosto vamos a tener juicio y acusación formal de parte de la Fiscalía solo por 2 delitos: fraude procesal y falsedad en documento público, pero las denuncias que hace semana, mejor dicho, esto ya superó esos delitos. Estamos hablando de tráfico de influencias, cohecho, presunto enriquecimiento ilícito. O sea, aquí estamos hablando de un historial o de una serie de delitos bastante grandes, y mientras tanto, antier estaba Juliana Guerrero de fiesta en Santa Marta. Me acaban de contar, no sé si es cierto, que la Fiscalía ya ordenó trasladarlas al búnker de la Fiscalía. Esto es lo mínimo. Mientras yo estaba haciendo este tipo de denuncias, Juliana Guerrero seguía en el DAPRE, como incluso la misma Angie Rodríguez lo denunció. Entonces aquí hubo una decisión política del presidente Gustavo Petro, no solamente de defenderlas, sino de seguir concentrando poder político en 2 personas. Una de ellas compró sus títulos profesionales. Como yo lo dije, si una persona compra los títulos, pues uno que puede esperar que vaya a ejecutar de manera transparente un contrato. De ahí en adelante podemos presumir que todo lo que hace es ilegal, y así queda demostrado el día de hoy. Sí, senadora Omaña, usted por supuesto hoy rechaza este escándalo, pero quiero preguntarle por una publicación que hoy, pues le recordaban ayer precisamente su colega Jennifer Pedraza, en la que asegura usted que a Jennifer Pedraza no le importaban los estudiantes ni las mujeres, sino que solo alimentaba una obsesión hacia Juliana Guerrero. ¿Usted se arrepiente de eso que dijo? No, no me arrepiento de lo que mencioné, porque lo dije bajo un contexto en el que la entonces representante Jennifer Pedraza adelantaba un proyecto de ley contra la trata de personas que tenía unos artículos que podían ser muy violentos con las mujeres que yo represento, que son las mujeres trabajadoras sexuales y mujeres en actividades sexuales pagas. Eran unos artículos bastante ambiguos que abrían la posibilidad a cualquier interpretación que se podía convertir también en una interpretación violenta y una persecución hacia ellas. Y varias veces intentamos reunirnos con la senadora Pedraza, varias personas se acercaron a ella para intentar conversar, pero eso le parecía poco importante, ¿no? Un tema que involucraba la vida de por lo menos unas 500,000 mujeres que están trabajando en las calles, que están en estudios de modelaje webcam, que están exponiendo su vida en múltiples oportunidades. No le importaba, a ella le importaba hablar mucho de lo que pasaba con Juliana Guerrero. Y yo no creo que la discusión o toda esa lucha que llevó la entonces representante Jennifer Pedraza en contra de Juliana Guerrero haya sido en vano, pero es innegable que le generaba bastantes reproducciones y que le generaba muchos likes, y que eso también la animó a seguir en esa lucha. Y un tema que era muy importante y que involucraba la integridad y la vida de las mujeres no le importó tanto, ¿no? Eso era lo que me llevaba a mí a cuestionarla a ella. Yo siento que la única diferencia que podemos tener la senadora Jennifer Pedraza y yo radica en ese tema puntualmente, porque ella se ha declarado una persona abolicionista. Incluso en algunas publicaciones que ha hecho, ha dicho que ha llegado ahora al Congreso como senadora a combatir la agenda proxeneta del pacto histórico, refiriéndose, me imagino, a mí, que es como me han querido asociar las feministas abolicionistas. Y yo siento que lo que nos separa es eso, y siento que también una buena conversación puede permitirnos encontrar unos puntos en común sobre ese tema que puedan beneficiar a las mujeres, porque yo genuinamente no estoy dispuesta a casar una discusión con ella
o hacer su sparring durante estos 4 años. La senadora ha mencionado últimamente que le están atacando por hacerle oposición a Abelardo de la Espriella, y ella, yo creo que en sus cuentas y en sus números saca conclusiones de que atacar el gobierno de Abelardo de la Espriella no es tan rentable para ella, pero sí atacar al pacto histórico. Y lo de Juliana de Guerrero está a punto de llegar quizás al culmen de lo que corresponde de ese proceso, y necesita otro sparring para estos 4 años, y bien puedo ser yo que le genero interacciones y que le genero titulares en medios inmediatamente, pero yo no estoy dispuesta a eso. Yo en la plenaria pasada mencionaba un caso gravísimo al que le estamos haciendo seguimiento, del asesinato del periodista Cristian Herrera, presuntamente por unas investigaciones que le adelantaba en contra del representante Ariel Rodríguez y su relación con alias El Faraón en Norte de Santander. Nosotros tenemos que adelantar ese tema y tenemos mucho trabajo por hacer ahí. Tenemos también trabajo que hacer por los derechos de las mujeres trabajadoras sexuales y de las mujeres que ejercen modelaje webcam, y casar una pelea con una mujer feminista que deriva en un montón de violencia sexual y de violencia política que nos generan hacia las dos, porque es hacia las dos, a las dos nos insultan de igual manera, pues no es algo que esté dentro de mis prioridades. Entonces, yo genuinamente quisiera dejar eso a un lado y decirle a la senadora Jennifer, su feminismo no representa todos los feminismos, y es justo y es necesario que lleguemos otros feminismos al Congreso de la República, que podamos adelantar las acciones que corresponden. Senadora Jennifer, bueno, pues, ¿qué responde a lo que dice la senadora Alejandra sobre eso, que usted ha hecho lo que ha hecho en el caso de Juliana Guerrero y su hermana, más por likes y titulares, sí, y por show? Que necesita un sparring a quien pegarle para ganar popularidad. Exacto. Yo sé que es increíble para muchos politiqueros creer que hay personas que asumimos nuestras posturas no solamente por los likes que nos den en redes sociales, por los compartidos que nos puedan dar en redes sociales. Mi posición crítica frente a Abelardo de la Espriella es una posición de principios, que no depende de si subo de seguidores o si bajo de seguidores, y eso me tiene absolutamente sin cuidado. Igual que las denuncias que yo hice contra Juliana Guerrero, no estaban pensando los likes, qué tantos seguidores iba a tener en redes sociales, y la prueba de eso es que cada una de mis afirmaciones ha sido sustentada y llevada a la justicia colombiana. Por ejemplo, las denuncias que yo ya puse contra Verónica Guerrero, no solamente contra Juliana, por usurpación de funciones en el Ministerio de la Igualdad, y que lamentablemente aún no avanzan en fiscalía. Por ejemplo, la audiencia de acusación que vamos a tener el 5 de agosto no surgió por arte de magia, surgió porque yo inicié un proceso penal en su contra, como una herramienta más de mi control político. Por ejemplo, las denuncias de los escándalos de corrupción en la contratación en la Universidad Industrial de Santander no fueron un trino, terminaron en procesos penales que espero que avancen contra Juliana Guerrero y contra Verónica en la justicia colombiana. Yo sé que hay gente que cree que sube videos a Twitter y que llega al Congreso creyendo que eso es lo que van a hacer desde el Congreso, y por ende tienen la mente muy corta para entender que de verdad aquí lo que estamos haciendo es defender los derechos de la gente, el presupuesto de la gente, gústele o no le guste al algoritmo de Instagram, al algoritmo de TikTok. Afortunadamente yo no hago parte de esos sectores, afortunadamente yo vengo del movimiento social, afortunadamente yo sé para qué sirve el control político, vengo de hacer trabajo político con los que han sido los mejores senadores en el pasado, como por ejemplo el trabajo de Jorge Robledo, y en ese sentido no venimos de qué tan popular puede ser hacer un trino o un video. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, claro, tengo una agenda de defensa de los derechos de las mujeres sin duda alguna, pero para dar ese debate, senador Omaña, usted no necesita buscar un gancho que defienda corruptas en un video en Instagram. Entonces no coincido con esa perspectiva. Sin duda alguna todos los debates son bienvenidos en el Congreso. Yo estoy absolutamente en contra de la agenda proxeneta, y no me refiero solo a usted, me refiero también a quienes se han movido para hacerlo bien en el Congreso. Bienvenida que usted vea también ahora que va a ser y que es senadora de la República, pero esto no es un asunto de que tantos likes en redes sociales, también las críticas que yo, porque ya hay personas, Julio, que me están diciendo, ay, ¿cómo se le ocurre revisarle la hoja de vida al delegado de la UNP de Abelardo de la Espriella si usted ha sido crítica de Petro? Como fui crítica del gobierno de Petro, porque es que es mi labor de control político, por eso votó la gente por mí, lo haré con Abelardo. Acaba de decir usted o sugerir que Alejandra, la senadora, tiene una agenda proxeneta. Doña Alejandra. Si me permite, Julio, lo que acaba de hacer la senadora Jennifer, yo creo que es una acusación muy, muy, muy grave, y que tendrá sus consecuencias como corresponde ante la Fiscalía, porque uno no puede simplemente ir mandando
acusaciones a diestra y siniestra sin saber las consecuencias de eso. A nosotros se nos ha querido acusar de defender una agenda proxeneta porque nosotros defendemos los derechos de quienes ejercen trabajo sexual en Colombia. Nosotros hemos sido muy claros con nuestra postura. Nosotros sabemos que un porcentaje muy alto de las mujeres que ejercen actividades sexuales pagas no quieren estar ahí, quieren salir de las actividades sexuales pagas, y nosotros hemos hecho lo posible por poder ayudarlas, incluso de nuestros propios recursos, con nuestro propio activismo, desde hace más de 9 años para poder cuidarlas de los espacios. Permítame preguntarle. Permítame solo terminar un poquito, terminar esta idea, y es, pero también dentro de eso nosotros tenemos que reconocer que hay mujeres que dicen, yo quiero ejercer trabajo sexual y esto es lo que yo elijo, y nosotros respetamos ese derecho que muchas mujeres, por autonomía, por libre desarrollo de su personalidad, por derecho al trabajo, deciden hacerlo. Y eso no corresponde a tener una agenda proxeneta. Eso es una acusación gravísima. Doña Jennifer, ¿usted tiene pruebas de la acusación que acaba de hacer? Es decir, que Alejandra tiene agenda proxeneta. No solamente, no, yo literalmente dije, no solamente lo digo por usted, senadora, lo digo por el lobby, que sé que se mueve y porque lo hay. Un lobby en particular de los empresarios, del webcam, de los empresarios. Ni siquiera estoy hablando en particular de lo que tiene que ver con quienes ven en una visión regulacionista la garantía de los trabajos, de los derechos pues, de las mujeres, que para mí están en explotación sexual. No estoy hablando solamente de la senadora Alejandra Omaña, incluso antes de que ella fuera senadora, estoy hablando en particular de mi paso por la Cámara de Representantes, cuando tramitamos ese proyecto de ley, que ya es una ley afortunadamente para actualizar el delito de trata de personas. Y este debate sin duda alguna es bienvenido, lo daremos en el Congreso. Yo estoy en toda la disposición para darlo, senadora Omaña, con todas las condiciones de respeto. Me referí al lobby que hay, y sí hay un lobby, Julio, claro que sí, y lo puedo mostrar, claro que sí, cómo se mueve. Por ejemplo, le voy a poner un pequeño ejemplo. Vamos a tener el debate sobre el alquiler de vientres en Colombia. Yo pienso que Colombia debería ser absolutamente restrictivo con este tipo de explotación reproductiva. ¿Y quiénes van a aparecer acá? Quienes rentan de ese tipo de prácticas. Pero bueno, ese no es el debate del día de hoy. Julio, le quiero decir, ya hay personas molestas porque yo estoy revisando las hojas de vida de varios de los nombramientos del presidente electo Abelardo de la Espriella, como por ejemplo el director de la UNP, que perdónenme, pero eso no tiene ningún tipo de presentación, e incluso me da miedo decirlo, porque es una persona que va a tener acceso a toda mi vida personal y a la de todas las personas críticas, a la de los líderes sociales. Muy molestos porque yo lo haga, así como fui crítica con el gobierno de Petro y revisé cada una de esas hojas de vida, lo voy a hacer con el gobierno de Abelardo porque ese es mi trabajo. A ambas invitadas, muchísimas gracias. Jennifer Pedraza, la acaban de escuchar, Dignidad y Compromiso. Alejandra Omaña, Pacto Histórico. A las dos, muchas gracias y una feliz semana desde Caracol.